Aleluya. Alabado sea tu nombre, Jesús. Santo, santo, santo. Gloria a Dios. Aleluya. Dios le bendiga. Amén. Ricamente. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos. Segundo Evangelio. Nuevo Testamento. Marcos. Libro de Marcos. Aleluya. Capítulo 4. Gloria a Dios. Marcos 4. Gloria a Dios. Aleluya. Pasaje, hermano, muy conocido. Se ha tocado varias veces. Alabado sea Dios. Pero que siempre es bueno y meditar en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero ahora le tocó el libro de Marcos. Capítulo 4. Del 1 en adelante. Dice así. Alabado sea Dios. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Alabado sea Dios. Y hasta ahí la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, cuando el Señor le dijo allí en el verso 9, le dice: entonces les dijo, el que tiene oído para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga, oiga. ¿Y por qué la iglesia no oye? Teniendo oídos, hermano, para oír y escuchar la palabra del Señor, no la escucha como realmente la tiene que escuchar. Tanto en Apocalipsis, hermano, como en la demás, hay personas, hermano, hay los apóstoles, hermano, y tanto la palabra de Dios dice que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu de Dios, el que está hablando en este momento. Es palabra de Cristo el que está hablando en este momento a su pueblo. Y su pueblo, ¿por qué no oye lo que Cristo tiene que hablarle y decirle? El Señor nos dice ahí, el que tiene oídos para oír, oiga. Usted está escuchando lo que dice la palabra de Dios, ¿y por qué no la pone por obra? ¿Por qué no la pone por obra? Y si no la entiende la palabra, ¿quién tiene que ir para si no la entiende la palabra? ¿Rodillas? Antes de ir a un hermano, una hermana, decirle, hermano, no entendí la palabra de Dios. ¿Y por qué no vamos a los pies de Cristo? ¿Por qué no vamos al maestro de maestros, al que tiene la verdad de todo? ¿Por qué no vamos y le consultamos a él? Señor, no entendí la palabra. No entendí esta parábola. No entendí lo que el hermano predicó, lo que enseñó. No lo entendí. Enséñame. No hay ninguna deshonra ir y decirle al Señor, Señor, no entendí tu palabra. O no entendí lo que tú me querías decir a través del hermano, de la hermana, del vaso que tú me pusiste para predicarme y hablarme las verdades bíblicas. Pero como no lo tomamos en el espíritu, lo tomamos en la carne, algunos se ofenden y otros no entienden o no quieren entender porque su corazón está tan grabado por lo que le está pasando, la situación que le está pasando, que no entiende lo que dice el Señor Jesucristo. Ahora dice, alabado sea Dios, volvamos al verso 1 allí meditando un poquito, ¿no? Dice, otra vez comenzó Jesús
a enseñar junto al mar. Y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. En el capítulo 3 de Marcos, dando la vuelta, capítulo 3 de Marcos, verso 9, dice, cuando la multitud a la orilla del mar, alabado sea Dios, en el verso 9 dice, 3:9 de Marcos dice, y dijo a sus discípulos que le tuviese siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Fíjese una cantidad de multitud, hermano, cuando Cristo enseñaba. Toda la gente que le seguía. Y si estaba junto ahí a la orilla del mar, la gente se le agolpaba, hermano. Lo oprimía, lo ahogaba. Había mucha gente alrededor de Cristo. Sus discípulos a veces tenían que ser, ¿no?, un vallado, hermano. Tenían que estar ahí alrededor de Cristo para que Él pudiera hablar tranquilamente. Y fíjese, con una multitud de gente que le seguía, que le oprimía, hermano, la voz y que quería escuchar la palabra del Señor. Por eso Él siempre le decía, cuando estemos aquí a la orilla del mar, en cualquier lugar, pero siempre estemos a la orilla del mar, ténganme en una barca preparada. ¿Por qué? Porque yo ahí, junto a la barca o sentado en la barca, les voy a enseñar y toda la gente me puede escuchar y ninguno se va a atrever a mojarse para escuchar la palabra o venir a mí. Y aparte el agua, hermano, hacía de eco y podía llegar a mucha gente. Alabado sea Dios. Él usaba, hermano, todo lo que Él había hecho para su gloria. A su nombre sea la gloria. Ahora dice que le tuviesen siempre entrando en una barca, se sentó en la orilla del mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar, esperando para que Cristo enseñara. Hoy en día, hermano, la gente viene a la iglesia y se sienta en su silla y está expectante de lo que Cristo va a hablar o de que el hermano va a predicar o lo que Cristo le puso en el corazón al hermano o a la hermana a predicar. Y gloria a Dios por eso. Pero ¿realmente vamos a estar preparados o estamos preparados para recibir la palabra? Aunque sea dura o no. Porque muchos se ofenden estando sentados. Muchos se enojan con el que está predicando, con las enseñanzas que uno está trayendo. ¿Por qué? Si es palabra de Cristo. Si Cristo lo que quiere es el bien para nosotros y no el mal. Que salgamos de la nube y que aterricemos y que pongamos los pies en tierra para que nosotros entendamos que dependemos de Dios y que la salvación primeramente es personal y que lo que Dios me va a dar y lo que Dios me quiere bendecir, yo también se lo tengo que retribuir, porque es por amor. Amén. A su nombre sea la gloria. Ahora dice en el verso 2, dice, y les enseñaba ¿por qué? Por parábola. Marcos 4, verso 2. Y les enseñaba por parábola muchas cosas y les decía en su doctrina. Ahora acá hay dos palabras, hermano, parábolas y doctrina. Y todavía dice, y enseñaba. Tres palabras que tenemos que estar atentos. Ahora Cristo nos enseña. Cada vez que nosotros venimos a reunirnos, cada prédica, hermano, que se da, cada enseñanza, Dios nos enseña a través de su palabra lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Y nos enseña cómo? Por parábola. Y en su doctrina. Parábola, diccionario, dice, narración literaria, oral o escrita, de carácter pedagógico y moral, mediante la cual se reviste la idea o el pensamiento que se quiere expresar en forma de historia creíble y aceptable por todo el mundo. O sea, una fábula. Se le hace un cuento, pero Cristo no contaba cuentos. Cristo no contaba ninguna narración que era ficticia. Cristo enseñaba con cosas
que él le quería decir, pero con cosas naturales, con enseñanza, hermano, con el trabajo cotidiano de cada uno que estaba ahí o que cada uno, hermano, que hacía. Cristo enseñaba. Esas enseñanzas que Cristo tenía, esa doctrina que Cristo tenía, se las enseñaba como por cosas cotidianas que la gente hacía. Y no entiende la gente. Y la gente no asimila lo que el Señor nos quiere decir. ¿Nos enseña? Claro que nos enseña. Ahora nosotros, el deber de nosotros es entender de lo que Cristo nos está pidiendo que hagamos. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, y les enseñaba por parábola. Santo Dios. Sigue diciendo el diccionario, hablar en parábolas significa es expresarse de forma poco clara o enrevesada. Enrevesada. Yo puedo expresar mi sentimiento o la enseñanza que uno tiene, pero agarrando un cuento, una fábula, para expresar lo que yo quiero hablar y quiero decir, para que mi enseñanza muy pocos las entiendan. O muy pocas personas piensen en lo que uno quiere enseñarle. Y se pregunten. ¿Saben que el sembrador, cuando uno va a salir, se va a sembrar, siembra? Y dice que parte de la semilla cayó entre espinos. Pero lo que no tenemos en cuenta aquí, que el sembrador, antes de sembrar la semilla, va y hace que prepara la tierra. Porque el buen agricultor y el buen sembrador siempre tiene que tener la tierra preparada para que la semilla lleve a 100 por 1 y a según la capacidad de cada persona. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que prepararnos, hermanos, para la palabra. Tenemos que prepararnos para recibir la palabra que se nos va a implantar, pero para después ponerla por obra. ¿Por qué mucha gente no la entiende? Porque no está preparado su corazón para recibir la palabra. Por eso le habla el Señor por parábola. Para que viendo no vean. Para que escuchando no perciban. Porque su corazón se engrose y después el Señor los convierta. Porque se va a convertir aquella persona que desea realmente seguir adelante. Entonces va a los pies de Cristo y dice, Señor, enséñame la respuesta a lo que tú me quieres hablar, a lo que tú me quieres decir. Por más que Cristo te diga, pero ¿por qué eres tan duro de servir? ¿Por qué eres tan duro de corazón para entender mi palabra? Que es clara. Pero el Señor, por más que te regañe, el Señor te la enseña. Y te la vuelve a enseñar. ¿Para qué? Para nuestro deleite. Para que nosotros podamos entender, hermano, lo que Cristo quiere de mí y quiere de ti. Cristo no es malo. Nosotros somos los malos que no queremos entender. ¿Por qué no podemos entender el lenguaje del Señor cuando dijo en San Juan allí? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Se nos decía claramente que Él era el Mesías. Se nos decía claramente que era el pan del cielo que había bajado a este mundo. ¿Y por qué no lo podemos entender a eso? Hermano, para recibir la palabra nuestro corazón tiene que estar, nuestra tierra tiene que estar preparado. Pero para que lleve fruto tiene que estar preparada este corazón para llevar fruto a 100 por 1. Pero yo tengo que disponer de mí. Tengo que poner de mi voluntad, hermano, para que Cristo haga lo que quiera conmigo. Pero yo tengo que ofrecerme. Ahora dice doctrina. Estudio que se imparte en una persona o colectivo. Cristo, Él enseña a cada uno. Y le enseña a la iglesia en general lo mismo que le enseña a una persona. Pero ¿por qué de repente de 500 personas, 2, 3 reciben con gozo la palabra y la ponen por obra y los otros no entienden? Por eso está la parábola del sembrador. Porque no han preparado el corazón.
Porque no están preparados para ese momento para recibir la palabra. A su nombre sea la gloria. ¿Y tú cómo estás? ¿Estás preparado para recibir la palabra? ¿Estás preparado para ponerla por obra? Que el Señor nos ayude, hermano. Sí es fácil, hermano. Cuando uno se da por entero al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien, dice el Señor. Si realmente lo amamos a Dios, ¿por qué no expresar abiertamente ese amor a Cristo primero? Verso 3 dice, Marco 3:10, 4:3, perdón. Oíd. Ahora dijo, oíd. Escuchen. Pero escuchen bien. He aquí el sembrador salió a sembrar. He aquí el sembrador. El hombre que lleva la semilla salió ¿a qué? A sembrar. No salió a abrir la boca, hermano. No salió a hacer cebo. Él salió a lo suyo. A hacer lo que realmente tenía que hacer. A sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Hoy en día, hermano, se aprovecha todo. ¿Por qué? Porque como hay maquinaria, antes se colocaba un delantal o una bolsa atada a la cintura atrás y se colocaba semilla y se agarraba con una mano las puntas de la bolsa o del delantal y se agarraba un puñado y se esparcía así a los cuatro vientos. Se esparcía todo lo más lejos posible la semilla con la mano y el brazo. Pero ese esparcimiento, cuando salió el sembrador a sembrar, hacer así este movimiento, ¿qué pasa? Parte de esa semilla cayó en el camino. ¿Por qué? Porque el sembrador estaba a la orilla del campo arado. O no tan a la orilla, pero la tiró con tanta fuerza que parte cayó en el camino. Y vinieron las aves del cielo. ¿Y qué? Y la comieron. En la versión antigua, hermano, en la versión de la Biblia del Cántaro, en vez de decir y la comieron, dice y se la tragaron. ¿Sabe lo que significa tragar? Cuando en la rebelión de Coré, Datán y Abiram, dice que la tierra abrió su boca y descendieron vivos al Seol y después se juntó la tierra y los tragó. Se lo devoró. Porque cuando usted está comiendo, usted come y lleva la comida con el cubierto a su boca y come lo que realmente es necesario comer. Pero los hamburrientos no comen, tragan, devoran, no mastican. Como aquellos gente, hermano, cuando fueron a juntar codorniz, hermano. Y dice que estaba llena la boca de carne, de comiendo codorniz, hermano, y el Señor empezó la matanza, porque era un pueblo codicioso, porque tenía tanta codicia que tragaba y tragaba y tragaba, quería todo para ellos. ¿Y usted? ¿Traga la palabra del Señor o la digiere, la mastica lentamente? Porque cuando nosotros recibimos la enseñanza de Dios, es para masticarla, es para saborearla. Es dulce, dice a la palabra a nuestra boca, pero cuando llega a nuestro estómago dice que es amarga como el ajenjo. ¿Por qué? Porque la palabra, hermano, tiene cumplimiento. A veces nosotros no queremos escuchar lo que el Señor quiere para nosotros. Principalmente, hermano, cuando estamos cometiendo errores, cuando le estamos fallando a Dios. Y sabemos que le estamos fallando, pero no queremos entender, hermano. No queremos entender lo que Cristo nos quiere y nos pide. Porque cuántas promesas nosotros le hacemos promesas al viento y palabras, votos al viento al Señor. Si me ayuda, Señor, yo te doy esto. El Señor nos ayudó y
¿Y lo que yo prometí a Dios? ¿O lo que yo le prometí al hermano o a la hermana? Que se las arreglen como pueda. Pero diste tu palabra. Y el cristiano es de palabra. No somos como las personas del mundo que son sin palabra. Que hoy te dan la palabra, hermano, y después a los 5 minutos te fallan y ni siquiera te dan lo que realmente se comprometieron a dar. Ahí está el cambio de vida. El cristiano verdadero dice y hace. No aquellos que son de labios nada más cristianos. ¿Cuántos cristianos de labios hay? Que dicen, hermano, y después se olvidan de lo que dicen. Y su testimonio es peor que un mundano. Y el cristiano se caracteriza por ser de palabra. Cumplir lo que uno se comprometió a hacer o decir. Por eso a veces, hermano, más vale refrenar nuestra lengua y no comprometerse antes, escuchar bien lo que tenemos que escuchar. Por eso el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice, hermano. Lo que Cristo está enseñando. Pero como nosotros decimos, sí, sí, amén, 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 como el pueblo, ¿no? Que decía, sí, Señor, haremos todo lo que nos pidió el Señor, haremos todo. Lo pondremos por obra, pero cuando realmente tenía que poner por obra, se quejaba, murmuraba, hacía todo menos cumplir su palabra. Menos los mandamientos del Señor. Dice que aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Reiteramos, en la parte de la versión del cántaro, la más vieja, dice, la tragaron. Cuando usted recibe la palabra, en la explicación de la parábola, dice que vino el diablo, enseguida viene el diablo, y quita la palabra que se sembró en los corazones. Ahora, ¿qué significa todo esto? Significa, hermano, que la persona escucha la palabra del Señor. La escucha. Gloria a Dios. Y se conmueve. Pero ¿qué pasa? Como no entiende la palabra, no la entiende, ¿a quién va a preguntar? Es a un hermano carnal. Es a un hermano que no tiene ni siquiera conocimiento de Cristo. Va y le pregunta a él, o al que está al costado de ella, o de él, y le pregunta, ¿qué habrá querido decir el hermano? Y como el enemigo a veces habla, hermano, por los carnales, y está ahí al costado de nosotros y nosotros no lo vemos, porque no pueden discernir, hermano, entre su mano derecha y su mano izquierda. Entonces viene el diablo, hermano, y le ahoga la palabra, y se le arrebata la palabra, y se la traga la palabra de bendición, diciéndole cualquier disparate. Y no se convierte, hermano. Y ni siquiera permanece en Cristo, y ni siquiera la palabra de Dios se fuma. ¿Por qué? Porque viene el diablo, hermano, y se la arrebata. Por eso dice que el que tiene oído para oír, oiga. 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 Sáquese todo afán. Sáquese todo, hermano, lo que lo está afanando y turbando. Sáquese todos los apetitos desordenados que tiene en su corazón y empiece a escuchar y empiece a clamar a Dios, al Dios del cielo, a través de Jesucristo, para que Dios le revele su palabra y le haga entender su palabra. Verso 10 dice, 4:10 dice, cuando estuvo solo, o sea que cuando el Señor, la gente se fue, estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Ahora, ¿por qué quedaron los que estaban cerca de Jesús? Y los 12 discípulos le preguntaron qué quería decir con la parábola del Señor. ¿No había una multitud con Cristo? ¿No había una multitud con el Señor escuchando la palabra del Señor? Esa enseñanza que le estaba dando, esa doctrina que le estaba dando. ¿Por qué fueron muy pocos de los que estaban cerca de Cristo y los 12 discípulos? ¿Por qué fueron esas pocas personas a hablarle al Señor para que se le enseñara realmente lo que Él quería decir? Es un remanente.
Y lamentablemente, por mucha multitud que haya en una iglesia, mucha bulla que haga en una iglesia, hermano, ¿cuántos son los que realmente le están pidiendo al Señor que le explique lo que realmente el hermano predicó? Son muy pocos. Solamente los discípulos de Cristo y los que están cerca del Señor le van a preguntar: Señor, explícanos lo que tú quieres para mí en este día. Verso 11 dice: y les dijo, a vosotros, que dice, os es dado saber el misterio del reino. Ahora dice que a nosotros nos es dado saber, nos es dado a saber el misterio del reino de Dios. Ahora, ¿por qué les dijo esto? Porque solamente sus discípulos y los que están cerca y los que realmente quieren del Señor y se quedan preocupados por la palabra del Señor, van después que termina el culto y después que termina la reunión, en sus hogares, en sus casas, se arrodillan y le preguntan: Señor, ¿qué has querido decir con esta palabra? Con esta palabra. ¿Qué me quisiste decir con tu palabra? ¿Usted le pregunta al Señor cosas que no entiende? ¿Usted le pregunta al Señor algo sobre su palabra que no ha entendido o no entiende? Si nosotros somos discípulos de Cristo, ¿a quién tenemos que ir? No tenemos que ir al rabí, no tenemos que ir a nuestro maestro. Y si uno es nuestro maestro, el Cristo. ¿Por qué ir a hombres, hermanos, que te puedan dar respuesta de hombre? A su nombre sea la gloria. Por eso dice: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Ahora, los que realmente no entienden, los que están fuera del reino de Dios, son muy poca gente, es un remanente, los que han decidido seguir a Cristo y caminar y entrar por esa puerta angosta. El Señor se los revela todo, les revela todos los misterios encerrados a través de su palabra. Les habla claramente, les hace entender claramente su palabra. Y si no entienden, van a los pies y oran: Señor, revélame, dame revelación en lo que tú me quieres decir. Hazme entender tu palabra. ¿Es así usted con el Señor? Dice: y a los que están fuera, por parábola. Dice: todas las cosas. Le va a hablar por cosas que no entiendan. En 1 Corintios, deje marcado ahí Marcos 4, pero en 1 Corintios, capítulo 5, gloria a Dios. Ahora, verso 9, capítulo 5 de 1 Corintios, verso 9 en adelante, mire lo que dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Capítulo 5 de 1 Corintios, 5, 9 en adelante. Os he escrito por carta, gloria a Dios, que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. 1 Corintios 5, 11. Gloria a Dios. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aún comáis. Pablo le estaba diciendo a los corintios que no se juntaran con los fornicarios, con los avaros o con los pecadores, pero no con los pecadores que están fuera,
sino con aquellos que según llamándose hermanos. ¿Y cuántos hermanos dentro de la iglesia están en fornicación, que son avaros? Avaros, que son codiciosos, que quieren todo para ellos, hermano, y ni siquiera dan. Que tienen apetito desordenado en su corazón y ni siquiera lo sacan. Que quieren todo para ellos. Por eso dice que no os juntéis con los fornicarios. No solamente con los fornicarios, dice el verso 10, con los fornicarios de este mundo, con los avaros, con los ladrones, con los idólatras. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. ¿Cuántos hermanos dentro de la iglesia son fornicarios, hermano? Y no quieren arreglar sus cuentas delante de Dios. Que siguen esa fornicación. Que siguen, hermano, en esa fornicación, adulterando y adulterando y adulterando. Y siguiendo, alabados a Dios, fornicando, hermano. Por eso hay que arreglar las cuentas. Cuando nosotros entramos, hermano, en el camino del Señor con mi señora, no en esta iglesia, sino en la otra, alabados a Dios, nosotros estábamos en fornicación porque no nos habíamos casado. Habíamos empezado, hermano, alabados a Dios, había empezado mi señora a trabajar porque yo no había entrado al reino de los cielos todavía. No había entrado en la iglesia, ni al reino de los cielos. Pero cuando entré, hermano, ella seguía trabajando. Amén. Seguía trabajando para el Señor. Pero nunca nos habían preguntado si estábamos casados o no. Y cuando el pastor, le dijeron al pastor que nosotros no estábamos en concubinato, nos llamó para pasar a la voz a Dios allí a secretaría para hablarnos de ese tema. Pero antes nosotros nos habíamos empezado a sentir molestos, hermano. Porque estábamos los dos en Cristo Jesús, pero sabíamos que estábamos sin casarnos. Y ese era un anhelo que nosotros teníamos estando en el mundo y nunca nos podíamos casar. Pero en Cristo Jesús sí nos casamos. Alabado sea Dios. Para la gloria, honra y al Señor. Y cuando el pastor nos llamó, alabado a Dios, a secretaría y empezó a conversar y a dar vuelta, le digo, mire hermano pastor, nosotros también tenemos que comunicarle algo. Nosotros decidimos casarnos. Y él se sorprendió porque lo que nosotros le dijimos, él nos quería decir y no sabía cómo entablar esa conversación. Y nosotros lo ligereamos, no le dijimos nosotros primero que nosotros habíamos decidido casarnos. Y al otro día salimos, hermano, oramos al Señor y fijamos la fecha. Y unos meses más tarde nosotros nos terminamos casando para el reino de los cielos. ¿Para qué? Para que mi señora, hermano, trabajara para el Señor. Para que todo lo que ella hiciera, hermano, lo hiciera por amor. Pero todo, hermano, se lo hice por amor a Cristo y por amor a su alma. Pero como Dios sabe todas las cosas. ¿Y cuántos hermanos hay que todavía están en concubinato y están, hermanos, y no le han dicho nada, al pastor no le han dicho nada, al líder o a cualquier hermano, y están en concubinato? Están en concubinato, hermano, están fornicando, alabado sea Dios, teniendo relaciones sexuales antes de casarse, hermano, con su novia, con su novio o con otras mujeres, hermano. Y estando en Cristo Jesús, eso todo tiene que salir, todo se tiene que disipar, todo se tiene que dejar. Porque a Cristo, hermano, no se le sirve así de esa manera. A Cristo se le sirve en santidad y en honor y en amor. Pero todo por amor a nuestra alma y amor a Cristo. A su nombre sea la gloria. Pero eso está en 1 Corintios capítulo 5, verso ahí del 9 adelante, dice, en el verso 11 dice, más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal aún comáis. Yo no tengo que recrearme, hermano, con los que están en el error, pero no los que están fuera, los que están dentro del camino del Señor, que son porfiados y no quieren dejar su mala manera de vivir.
Es fácil. Y después se enojan, hermanos, porque están en el banco. Se enojan porque no le damos nada para hacer en la iglesia. Pero si no han arreglado las cuentas, hermanos, con el Señor. Y principalmente en su vida. Siguen una vida desordenada. ¿Cómo quieren que uno les dé la oportunidad, hermanos, de trabajar y de servir al Señor? Si no quieren arrepentirse de sus malos caminos. Después somos los malos. O somos esto, somos lo otro. Y ahí ya empiezan a cargar su corazón de cosas que no tienen que cargarse. ¿Y por qué no escudriñamos la Escritura? ¿Por qué no vamos, hermano, a la fuente? ¿Por qué no le preguntamos al Dios del cielo, hermano, cómo estoy yo caminando con el Señor? ¿Y qué es lo que yo tengo que arreglar? Si Dios nos quiere bendecir, hermano. ¿Y por qué hay a veces que se retrae la bendición, hermano, de parte de Dios a mi vida o a la familia o a lo que sea? Porque yo no estoy en falta con Él. ¿Yo con Él, hermano? ¿O no soy de palabra? Y todo Dios lo ve y todo Dios lo cuenta. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, ni con el tal ni aún comáis. No se puede comer, hermano. No se puede hacer nada. Porque estás participando de su mala manera de vivir. Porque ¿qué razón tendría yo, dice, para juzgar a los que están fuera? Dice Pablo, ¿no? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? ¿No se juzga a los que están dentro del camino del Señor? ¿Dentro de la iglesia? Porque a los que están fuera, Dios los juzgará. Ya están juzgados. Si no se arrepienten, hermanos, ya están juzgados porque no quieren dejar su mala manera de vivir, no quieren dejar el pecado. ¿Y por qué los de dentro de la iglesia no quieren dejar el pecado? No se quieren santificar. ¿Por qué la palabra de Dios, hermano, es como que los que están junto al camino? Y se dejan arrebatar la palabra nada más que por no querer cambiar. Que el Señor nos ayude, hermano, a poder entender y comprender la palabra del Señor. Ahora dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Le decía, hermano, que quiten a ese perverso, a ese que está haciendo ese acto de inmoralidad, hermano, entre vosotros. Quítenlo de la iglesia, hermano, porque está dividiendo la iglesia. Pero no para mal. Amonéstenlo de parte de Dios para que deje el pecado. Enséñenle, tengan paciencia. En la segunda carta, hermano, le dice, yo perdoné al que tal hizo esa ofensa. Lo perdoné, restáurenlo. Pero para que dejen, hermano, deje lo malo. Este es el coso de la palabra. Esto es lo que el Señor quiere decir, hermano. Que los que están junto al camino. Por eso Dios dice, a vosotros os he dado a saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera, por parábola. Todas las cosas. Por parábola dice todas las cosas. ¿Por qué? Porque realmente es así. Para que escuchen, hermano, y no entiendan. Para que cuando vean algo, hermano, no perciban el don celestial. Y se conviertan y yo los sane. Eso es lo que dice el Señor. ¿Por qué? Porque tienen que quedar, hermano, en su corazón y en su mente lo que vieron. Y como no entienden, tienen que venir a los pies de Cristo, hermano, y preguntarle, Señor, ¿por qué hiciste esto? Y el Señor ahí, en ese momento, los toca, los convierte, hermano, y les saca esa dureza que tienen en su corazón. Pero estos son la gente que está junto al camino. ¿Y cuánta gente junto al camino hay alrededor nuestro? Que el Señor nos ayude. Alabado sea Dios. Verso 12. Para que viendo, dice, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? Ahora le empezó Cristo a narrar esta palabra. Dice, ¿no sabéis esta palabra? Ustedes cuando trabajan en el campo, cuando ven a los que están, campesinos que están sembrando, no la entienden. ¿Qué es lo que están viendo? Ahora dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Cualquier persona puede sembrar la palabra del Señor.
escuchándola, poniéndola por obra. Dice que el sembrador es el que siembra la palabra. Nosotros, hermano, hoy estamos sembrando la palabra del Señor en el corazón de las personas, en su corazón. ¿Usted lo preparó? Esa tierra, hermano, que va a germinar la palabra del Señor y va a llevar fruto. ¿Está preparado para recibir esa palabra? ¿O no? Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró su corazón. Ahora, ¿cómo viene el diablo, hermano, y le arrebata la palabra al Señor? Cuando usted no entiende la palabra y le pregunta a un carnal o a cualquier persona, supuestamente que va a la iglesia, y le da muchas explicaciones en la carne. Y después le termina hablando más del hombre que de Cristo. ¿Cuántas personas, hermano, están quedando así? Y que son elegidas por Dios, que son llamados por Dios, porque son personas que son útiles para el reino de los cielos. Pero como viene el diablo, y en vez de ir a Cristo, a la fuente, van a otras personas, el Señor los reprenda en nombre de Jesús. Estos son los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. ¿Cuántas personas también, hermano, han recibido con gozo la palabra del Señor? Ahora sí, hermano, gloria a Dios, Dios me habló, qué hermosa palabra y todo lo demás. Cada vez que vienen al culto dicen exactamente lo mismo. Pero ¿y después? ¿El poner por obra? ¿Los frutos del Espíritu? ¿Nunca están? ¿Por qué? Porque son en pedregales. Porque al momento reciben la palabra con gozo. La reciben. Gloria a Dios, esta palabra es para mí. Es un bálsamo para mi vida. Pero en el momento. Pero no tiene raíz. Porque la palabra tiene que germinar, tiene que hacer raíz en nuestro corazón. Se tiene que arraigar en nuestro corazón y no sacarla por cualquier cosa. Sino que son de corta duración. Porque cuando viene ¿qué? La tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Ahora dice que habla de tribulación. Tribulación. O la persecución, cuando se empiezan a burlar, cuando se enteran todas las personas que tú vas a la iglesia y que estás cambiando de vida y que quieres cambiar de vida, pero como el enemigo es muy astuto, te levanta una persecución. Te empiezan a oprimir. ¿Te empiezan a qué? Te empiezan a oprimir, te empiezan a acercar, te empieza a hacer esto, te empieza a hacer lo otro, te empiezan a hacer la vida imposible porque estás viniendo a la iglesia o porque estás escuchando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Después, seguro, son de corta duración. Porque como no tiene raíz en sí la palabra de Dios en el corazón, no puede dar fruto. Entonces se desanima y se aparta. Lo mismo que la tribulación, lo mismo que las angustias y las persecuciones, y lo mismo, hermano, que todas las cosas, todos los atribulados que podamos estar, acongojados que podamos estar, con enfermedades, con esto, con lo otro, con cosas a veces que no entendemos en nuestra vida que se nos viene. ¿Por qué? ¿Por qué atribularse de esa manera? Y como no tiene raíz en sí la palabra, siempre viven en eso, atribulados por sus problemas. Verso 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahora, hermanos queridos, gloria a Dios.
Acá está hablando, dice, pero estos son los que fueron sembrados entre ¿qué? Entre espinos. Estos son los que oyen ¿qué? La palabra de Dios, pero dice que, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Ahora, espino, ¿qué es lo que significa? En la Biblia, dice el material que saqué, la palabra espino o espín son cardos. Usted sabe que los cardos nacen, pero son de hojas grandes, ¿no? Y cuando uno levanta bien las hojas del suelo, no hay pasto, no hay vegetación. ¿Por qué? Porque son tan duras las hojas y son tan anchas que se empieza a entretejer una con otra y no hay claridad. Y el pasto y la hierba necesitan del sol. Necesitan del sol para poder hacer su fotosíntesis y empezar a germinar y empezar a hacer. Entonces, como no tienen sol, están en oscuridad, está todo seco, está todo con la tierra. No puede haber fruto. ¿Y cuántas personas siguen hoy mismo dentro de la iglesia con la oscuridad, haciendo cosas que no tienen que hacer? En oscuridad espiritual. A su nombre sea la gloria. Dios le bendiga ricamente, alabado sea Dios. Santo y poderoso Dios. Estamos en reunión, hermanos, alabado sea Dios, y no podemos contestar las llamadas. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Ahora, dice que tiene su significado simbólico que generalmente se asocia con castigo, sufrimiento, dificultad o prueba de fe. Se interpreta que las espinas y los cardos son como una consecuencia del pecado de Adán y Eva, lo que hace que la tierra sea maldita y difícil de cultivar. Porque cuando Dios le dio ese veredicto, dice que cardos y espinas te producirá la tierra por causa de la separación de Dios, por haberse separado de Dios. Ahora dice, gloria a Dios. En Génesis 3:18 nos habla, la Biblia dice que menciona que la tierra producirá espinas y cardos como resultado del pecado de Adán y Eva, lo que representa la dificultad y el dolor que implica el trabajo para obtener comida después de la caída. Alabado sea Dios. Eso es lo que significa un espino. Es el pecado que te está pinchando. Ese pecado no confesado, ese pecado que todavía tienes encima y te molesta porque es un cardo y una espina, hermano, porque el pecado y el espíritu no pueden morar en un corazón. Confiesa a Dios tu pecado. Amén. Alabado sea Dios y espera en el Señor. Ahora, los obstáculos y las dificultades pueden ser representar, dice los espinos, en obstáculos, dificultades o desafíos que se enfrentan en la vida tanto a nivel personal como espiritual. En algunos contextos, dice, las espinas pueden simbolizar el juicio divino o el castigo por el pecado, como en el caso de la corona de espinas de Jesús, que representa el sufrimiento que sufrió por los pecados de la humanidad. A su nombre sea la gloria. En algunos pasajes, las espinas pueden referirse a personas que causan daño, incomodidad o dificultades a otros. Espino se deriva del concepto de espina en la carne, que se refiere a un sufrimiento o dificultad que la persona lleva consigo como alabado sea Dios, como la que Pablo menciona en 2 Corintios capítulo 12, verso 7, dice que un mensajero de Satanás la abofetea porque le aguijoneaba en su carne para que no se sobresaltara sobremanera de lo que en la visión había él tenido. Pero son espinos. Sigue diciendo, ¿no? El material que saqué. El espino también puede simbolizar la destrucción de la vegetación,
representado la ruina y la desolación, como cuando se dice que los enemigos serán extinguidos como un fuego de salsa. Alabado sea Dios. En resumen, hermano, el espino puede ser un pecado oculto, hermano, no confesado, que te está perjudicando, hermano, en llevar fruto y el tentar en la presencia del Señor. Por eso tenemos que analizarnos cada día. Alabado sea Dios. Por eso dice, pero otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. ¿Por qué? Porque los afanes de este siglo. Cristo le habló a Marta, dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con los quehaceres de este mundo. ¿Cuántas personas están con los quehaceres, hermanos, de este mundo y no le dan el tiempo de Dios realmente que le tienen que dar? Porque primero tenemos que escuchar las palabras del reino, palabras de salvación y de vida eterna. Y después, cuando se termina de todo, meditar en su palabra y seguir meditando en lo que se escuchó, pero trabajando. Y hoy prefieren más trabajar que escuchar la palabra del Señor. Y viven turbados, viven afanados aquí abajo. Si las cuentas se van a pagar. Por más que trabajé 10 horas, 15 horas, por más que gané $500,000 de pesos, nunca te va a dar porque los desordenados somos nosotros. Porque primeramente hay que buscar el reino de Dios y su justicia para que después todo venga por añadidura. Todo sea añadido. Pero tenemos que buscar primeramente el reino de Dios. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, afanes de este siglo. Y el engaño de la riqueza. Entonces, las riquezas tienen su engaño. Porque hoy queremos esto, mañana queremos aquello otro, mañana queremos lo otro. Y entramos en codicias necias y en codicias que no nos convienen. ¿Por qué? Porque el engaño de las riquezas nos engañan y nos esclavizamos trabajando y trabajamos 8, 12 o 16 horas. Y no tenemos tiempo ni siquiera, hermano, para la palabra del Señor, ni siquiera para congregar, ni para interesarnos, hermano, por la palabra, porque terminamos tan cansados con nuestra carne que después no tenemos voluntad para nada. Y cuando queremos acordar después, hemos perdido todo. ¿Por qué? Por amontonar tantas riquezas de acá en este mundo, hermano, ¿para qué? Si después cuando nosotros partamos no nos podemos llevar nada. Para que en el día de mañana se peleen los que quedan acá abajo, hermano. En el día de mañana se peleen por las riquezas que tú acumulaste. Y no vivan ni siquiera en paz. Que el Señor nos ayude, hermano, a poder entender la palabra. Y que la palabra caiga en buena tierra, hermano, y empiece a dar fruto. A su nombre sea la gloria. Si bien tenemos que trabajar, pero trabajar lo que es necesario. En este mundo, hermano, hoy en día tenemos que trabajar 8 horas. Y gloria a Dios. ¿Pero para qué? ¿Para traer el sustento a la casa? A veces le decimos al Señor, ¿no? Señor, no me des riqueza y no me des pobreza. Manténme del pan necesario. Y el Señor nos mantiene del pan necesario y después empieza la codicia, que queremos tener esto, queremos tener lo otro. Y después acumulamos tantas cosas que somos esclavos de las cosas que acumulamos. ¿Y la palabra de Dios dónde está? ¿En qué lugar queda? Si yo no tengo que tener más amor primeramente que amor a Dios y por su palabra y el poner por obra su palabra. Entonces, ¿a quién amamos más? Hay que prestar atención, hermano. Hay que abrir nuestros oídos. Hay que abrir nuestro corazón, hermano. Dejar que la palabra de Dios nos limpie, nos purifique, nos santifique. Pero soy yo el que tengo que arreglar mi corazón, trabajar en mi corazón que es malo y perverso. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, y las codicias de otras cosas. Y las codicias de otras cosas. ¿Y cuántas cosas codiciamos, hermano? Que no son de provecho. Y nos ahogan, hermano, la palabra del Señor. Por estar codiciando otras cosas. Y se entran
y ahogan la palabra y se hacen fructuosas. Ahora, ¿por qué entran? Porque yo le doy lugar. Porque están en nuestro corazón. Porque en Santiago nos habla que dice que nuestros ojos ven lo que yo estoy codiciando. Entonces, tengo que cuidar, hermano, mi vista de lo que yo estoy viendo. Alabado sea Dios. De codicias necias. Por eso dice, entran y ahogan la palabra. ¿Por qué? Porque estoy pensando en lo que yo estoy codiciando. Lógico. Amén. Porque en mis ojos yo tengo algo que me propuse. Póngale. Si yo quiero llegar de repente a una moto 0 kilómetros, ¿qué es lo que voy a trabajar para la moto 0 kilómetros? Y ya ese afán, esa codicia y esa cosa lo pongo acá, son como frontal a mis ojos y no voy a ver otra cosa. Y cuando vengo a la reunión, ya lo primero que estoy pensando, Señor, dame esa moto, dame esa moto, dame esa moto. Y lo primero que hay es moto nada más, y nada de edificación. Entonces, esa palabra, esa codicia que yo tengo, ahogan la palabra implantada y la palabra escuchada. ¿Por qué? Porque mi corazón y mi mente va a estar en otra cosa y no recepcionando la palabra del Señor para que lleve fruto. Y ahogan la palabra de Dios, porque después a los 5 minutos después de salir de la reunión, ya ni sé de lo que predicó el hermano, ya ni sé ni lo que se predicó y ni nada. ¿Por qué? Porque tengo codicia en mi corazón y en mi mente no está sintonizado. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, entran y ahogan la palabra y se hacen fructuosas, por eso no se puede llevar fruto. De la abundancia del corazón habla la boca. Una persona que tiene todo dice, no, yo tengo todo, pero se ve que tiene todo. ¿Y por qué sigue comprando? ¿Por qué sigue teniendo esto? Porque la vanidad de los ojos, la vanidad de esta vida entran por los ojos. Las codicias de este mundo entran por los ojos y van y se estacionan en el corazón. Entonces eso es una lucha, y si yo no tengo la palabra de Dios como un frontal delante de mis ojos, si yo dejo de ver lo que dice Cristo, puesto los ojos en Jesús, entonces entran toda la vanidad de este mundo y ahogan lo que la palabra de Dios quiere decir. Y yo, porque estoy con esa vanidad, con lo que yo vi, eso lo quiero conseguir. Y la palabra de Dios que fue predicada, ni siquiera sabemos lo que se dijo. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, en el verso 20 dice, ¿y estos son los que fueron sembrados en buena tierra? Ahora, estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Gloria a Dios. Y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Por qué? Porque lo dan con perseverancia. Porque con perseverancia, según a su capacidad, empiezan a darle importancia a la palabra del Señor y a ponerla por obra. A según su capacidad. ¿Cuántas personas, hermanos, que no entendían nada, hoy en día están entendiendo? ¿Por qué? Porque le dan atención, prestan atención a lo que se dice, lo atesoran en su corazón y lo ponen por obra para después estar enamorados de Cristo. Por eso estos son los que se cayeron en buena tierra. Cuando Cristo le habló a Pedro, no era del vulgo, no era un pescador común y corriente, una persona tosca, una persona orgullosa, una persona que era violento porque reaccionaba y se dejaba llevar por la ira. Pero cuando Cristo le dio la oportunidad a Cristo y a su palabra y abrirle su corazón, Señor lo cambió, porque le dio primero las palabras de Dios y la puso por obra. Y después, hermano, Cristo lo fue cambiando, lo fue purificando. ¿Y por qué la gente se asombraba de que Pedro, hermano, era del vulgo, era un pescador común y corriente? Sabía que había estado con Cristo por su carácter, por su hablar, por su conocimiento. Y atestiguaba todo, hermano, que él había estado con Cristo. ¿Por qué? Porque las palabras de Cristo lo había purificado, lo había, alabado sea Dios, ¿no? Lo había trabajado tanto, lo había pulido tanto que ese tosco se había transformado en un erudito.
Así lo mismo, hermano, llama a las personas, aquellas que están menospreciadas del mundo, aquellas que lo están envileciendo, aquellas personas, hermano, que lo están despreciando. Esas personas el Señor las trae a su casa, las trae a su seno, las cobija, le da aliento, le da amor, le da la palabra, le da el alimento necesario y la empieza a transformar. Porque están cambiados y están cansados, hermano, de llevar una vida miserable. Están cansados, hermano, de que todo el mundo los oprima y de que todo el mundo, hermano, alabado sea Dios, los empiece a castigar, nada más que por su buena voluntad de las personas. Pero cuando uno entra a Cristo y recibe lo mismo que estaba haciendo en el mundo, pero lo recibe, hermano, ¿sabe por qué? Con gozo. Porque sabe que este pasar es pasajero. Amén. Porque si matan esta carne, hermano, estamos junto con nuestro Señor. Nos vamos a la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que ser nueva criatura. Tenemos que dejar que la palabra de Dios caiga en un corazón arrepentido, hermano, y que no tenga ninguna codicia necia. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. Por eso dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben con gozo y después la ponen por obra. Porque entienden lo que se le está hablando, entienden lo que Cristo le está diciendo que hagan y entienden que tienen que dejar eso que lo está afectando para su mal, porque están haciendo mal. Y entienden de que lo que están haciendo está mal delante de Dios y entonces empiezan a tener temor de Dios. Dios te bendiga ricamente, hermano. Que el Señor te continúe bendiciendo, hermano. Y esperamos, hermano, que la palabra de Dios no caiga vacía. Dios te bendiga y te guarde. Amén.